La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante al menos 2 siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista, y así fue durante casi 2 siglos hasta que su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han perdurado hasta nuestros días. Pero ¿quién eran realmente estos monjes guerreros? ¿Qué votos tenían? ¿Cuál era su cometido? ¿Qué ocurrió realmente aquel viernes 13 de 1307? ¿De dónde consiguieron tanta fortuna y poder? Para responder a estas y otras cuestiones, hoy nos visita un gran entendido en todo lo que concierne a los caballeros templarios. Carlos Mifsud, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches ante todo. Muy bien, muchísimas gracias y agradeceros la oportunidad de, sí, en la medida de lo posible y con toda humildad, esclarecer un poco, como muy bien has dicho, todo lo que rodea a esta mítica y real orden de caballeros que no por algo y ni por casualidad a fechas de hoy, quizás y siendo la única de las famosas, y cuando digo de las famosas, de las que aún existen, como los de Caballeros del Santo Sepulcro, que sigue existiendo, que compitió, luchó con los templarios en Jerusalén, y la Orden de San Juan de Dios o los hospitalarios, que también luchamos juntos. Ellos siguen, nosotros no. Sin embargo, de los templarios siguen haciéndose 1001 preguntas y sigue moviendo los corazones de una gran masa de toda la sociedad a nivel mundial. Yo creo que has dicho algo muy importante, una orden real. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente cuando ve películas, lee novelas, ve documentales sobre los caballeros templarios, parece que estemos leyendo, observando más a superhéroes que a personas de carne y hueso. Correcto. Vamos a ver. Ciertamente cubrieron el nivel más alto, de la milicia que podía existir en aquella época. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existían los ejércitos. Y quizás el primer esbozo de un ejército real como tal fueron los templarios. De ahí el que consiguiesen victorias que nadie se podía imaginar y, resultados en ínfimas condiciones que nadie se podía, esperar frente a unos adversarios mucho más numerosos que ellos. Sin duda alguna, esto fue por una preparación y una conciencia de sacrificio, no solo conciencia, sino que los templarios, muchas veces no se habla, pero ellos tenían el voto del sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio era necesario cuando era necesario, no siempre, pero ellos no retiraban si el adversario no era superior a 5-1. Aunque sé que es muy poco probable porque el que más o el que menos alguna vez ha escuchado hablar de esta orden militar religiosa. Pero Carlos, en un supuesto de que alguien no sepa quiénes son los caballeros templarios o quiénes fueron, ¿cómo los describirías? Muy bien. Lo primero que habría que quizás es que todo el mundo, y aquí hay una gran confusión, ¿vale?, habla de los caballeros templarios. Caballeros templarios se llegó a decir en muchos, momentos de las cruzadas que eran, por ejemplo, los teutones. Los teutones fue una orden que actualmente también hoy existe, son las cruces negras alemanas o templarios alemanes, ¿vale? Pero es la orden teutona. Y se conocía también como templario a cualquier monje que utilizaba armas. Por lo tanto, ¿por qué? Porque era un caballero que blandía espada por la fe. Y eran hombres de templo, cada uno en sus iglesias. Hay que tener en cuenta que la palabra templario viene porque el primer asentamiento en Jerusalén es en el templo del rey Salomón. Bueno, en lo que quedaba del templo, más bien en las cuadras de lo que quedaba del templo del rey Salomón. De ahí la palabra vulgar templarios. Pero lo que hay que tener en cuenta es que templarios estamos hablando de lo que fue la orden de los pobres caballeros de Cristo.
vulgarmente llamada templarios porque habitaban, dormían, y el primer alojamiento que se le dio en Jerusalén fue las cuadras del Templo del Pescado. ¿Vale? Eso es lo que habría que decir, pero que bueno, en algún momento la gente confunde y llama templario a cualquier hermano, fraile, monje que luchó en las cruzadas perteneciendo a uno. ¿Vale? Luego vamos realizando un poquito más en rizo y entonces reconocemos por sus hábitos a cada una de estas órdenes, ¿vale? Y habría que llamarlos a cada uno por su orden. Hospitalario se les llamó porque su principal acción era el mantenimiento de los hospitales, tanto en Jerusalén, para atender a los peregrinos como para atender a musulmanes que, bueno, pues en peregrinación iban para allá. Hay que tener en cuenta que en la primera cruzada ya existía el Islam, pero el Islam es la fe, digamos, más reciente. Aún es una fe que en Jerusalén se da poco fuera de las murallas, pero empieza a crecer mucho su presión fuera de las murallas. Porque, Carlos, ¿quién y dónde se funda la Orden de los Caballeros Templarios? Vamos a ver, la salida de los pobres caballeros de Cristo, que no son así hasta el siglo, bueno, hasta 1119, ¿vale? Cuando ellos salen de Francia, ellos salen, son 9 caballeros que están en Mont-Saint-Michel, en el castillo de Mont-Saint-Michel, es una islita, digamos, muy bonita, que cuando baja la marea se puede acceder a pie, pero que cuando sube la marea queda aislada. Pues de ahí es un convento benedictino. Salen 9 hermanos. 9 hermanos que hay que decir que son de la alta nobleza francesa. Y estos 9 hermanos, cuando salen, siempre salen con un propósito. Hay que tener en cuenta que las cruzadas, Urbano II llama a las cruzadas por la presión de, digamos, del Islam en las fronteras de Jerusalén. En este momento ya empiezan a hacer sus escaramuzas y se llama a la Guerra Santa, ¿vale? Esta Guerra Santa es llamada por, pues como te había comentado, por Urbano II, y allí acuden reyes, nobles, y en la vista de la necesidad de todas las escaramuzas, pues hay hermanos que piensan que también ellos, que son de la nobleza, que desde que nacieron fueron educados como caballeros, pero hay que recordar que en aquella época, cuando en una familia noble había más de un hermano, el primogénito heredaba la totalidad, digamos, de los derechos reales a las sucesiones a, o bien a la corona, o bien a ducados, o bien a marquesados, ¿vale? Por lo tanto, el segundo hijo, el máximo poder en aquella época era la Iglesia. Entonces los metían en conventos importantes del momento, pues pensaban que podrían llevar abadías, podrían ser obispos en un futuro y ser, digamos, la segunda fuerza cantante en sus países. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, parece mentira, pero no se sabe, es el primer estado del mundo después del Imperio Romano. Se le considera el primer estado del mundo, por lo tanto, un obispo era el representante del Vaticano, que en aquel momento no existe Vaticano como tal, pero sí los estados pontificios, ¿vale? Y sus obispos, o los jerarcas de la representantes de la Iglesia, son el segundo poder después de digamos, de los rangos, digamos, marqueses, duques, condes, ¿vale? Entonces era muy importante colocar a sus hijos dentro de la Iglesia, ¿vale? Estos 9 caballeros son 9 caballeros nobles, ¿vale? Entonces salen con criados del convento, salen apoyados por sus familias y salen para Jerusalén. En este momento aún no existe la orden. Ellos se presentan al rey Balduino de Jerusalén y es él el que tras un tiempo, bueno, y en el primer, digamos, cónclave, digamos, importante para, perdona, la palabra no es cónclave, ahora no me sale, se decide crear la orden. En este momento es cuando nacerá en 1910, es entre el 18 y el 19, ¿vale? Se crea la orden de los pobres caballeros de Cristo.
Uno de los famosísimos nombres que siempre sale a la palestra cuando escuchamos hablar de la Orden del Temple es sin duda Hugo de Payens. ¿Pero quién era, Carlos? Bien, pues Hugo de Payens es un fraile benedictino. Un fraile benedictino que es de la, digamos, ahora no recuerdo bien cuál sería su familia, el posicionamiento, pero es uno de los posicionamientos más altos en la Champaña, en la zona de Francia, de la Champaña, ¿vale? Él y su primo y su tío están entre esos 9 caballeros. Quiere decir, por eso te decía, las familias nobles solían intentar que dentro de la Iglesia progresase ese otro segundo poder que cogobernaban en los reinos cristianos, que era la Iglesia y las coronas. Por lo tanto, Francia es en aquel momento uno de los reinos potentes de más fuerza en Europa, ¿vale? De ahí el que, bueno, pues la flor de lis es uno de los símbolos de la realeza cristiana y sigue latente hasta la fecha de hoy. Y, bueno, pues aporta muchísima fuerza y esfuerzos y sacrificios, digamos, al llamamiento a esta primera cruzada. De ahí que salen pues estos 9 caballeros de Mont Saint-Michel, que es un convento de la Orden de San Benito. En este momento aún ellos siguen su orden y su regla benedictina. No será hasta y esto es antes, estamos hablando pues que sería sobre el 1112, 14, 15, no está claro. Lo que se sabe ciertamente es cuando es reconocida como Orden de Pobres Caballeros de Cristo, 1118 es la fecha que más dan, ¿vale? Que es cuando se les otorga la cruz pateada o paté sobre el hombro izquierdo. Cruz roja en símbolo de sacrificio, de sangre, hasta dar la vida, ¿vale? De ahí que, tenemos que hablar como orden a partir de 1118, 1119 para algunos. Y yo me pregunto, Carlos, ¿cuál fue el primer cometido de esta orden, como tú bien dices, tras su fundación entre el año 1118 y 1119? Bien, el principio con el que estos hermanos parten a Jerusalén y cuando ellos llegan y se presentan a Balduino es el de intentar garantizar unas vías de entrada con mucha afluencia de peregrinaje a Jerusalén. Había muchísimo pillaje y muchos asaltos a las caravanas. Y entonces muchísimas escaramuzas. Bien, a Jerusalén hay que tener en cuenta que ya en esta época hay 3 grandísimas peregrinaciones. Todo el mundo judío, el Islam ya va a Jerusalén de peregrinación y los cristianos. Bien, hay que decir que estos caballeros protegen del pillaje a los peregrinos, sean de cuál religión que fuesen. Su misión era que llegasen tranquilos a Jerusalén para orar por la Tierra Santa. Quizás sea en este punto cuando ya nace el primer rumor, ¿no? Que este dice que fueron los caballeros templarios los primeros que inventaron los pagarés, es decir, precisamente como aquellos peregrinos corrían tanto peligro y eran asaltados durante el trayecto, estos les entregaban el dinero a los templarios en su lugar de origen y cuando llegaban a Tierra Santa con ese documento que los caballeros les habían entregado, allí les devolvían todo su dinero. Correcto, vamos a ver, sí, pero hay que, ser consciente de que esto no se hace en los primeros años, esto se hace después de ver, en unos cuantos años, habría que decir que esto sería a partir de la segunda cruzada, ¿vale? Más que nada. ¿Por qué? Porque la primera cruzada aún no son famosos. A la vuelta de la primera cruzada estamos hablando del 1049, creo recordar. Estamos hablando, fíjate que más o menos para posicionarnos mentalmente, 1049 sería cuando más o menos creo que es el Cid cuando entra en Valencia y aún está en Valencia. Cid campeador. Aún los templarios no existen y ya será la primera cruzada, ¿vale? 1118 estamos hablando de la segunda cruzada, posiblemente, ¿vale? Empiezan a actuar y ven grandes resultados, ¿vale? Pero aún no hay encomiendas por todo el mundo.
Y cuando me refiero por todo el mundo, hay que saber que en aquel momento el catolicismo es la primera fuerza, aún no. Bueno, existen los ortodoxos, pero no hay una división tan grande, ¿vale? Con lo cual, para que funcionasen los pagarés tenía que estar garantizado el poder descansar, comer y estar en sitio seguro en encomiendas templarias. Esto no se viene a dar hasta la segunda y tercera cruzada, bueno, y posteriores cruzadas. Cualquier peregrino sabía, y entonces es ahí ya a partir de estas cruzadas, cuando lo más fácil para no ser atracado es depositabas tú un dinero en la encomienda de la que tú partías, podía ser en Suiza, podía ser en Polonia, podía ser en España o en Inglaterra o Francia, y a ti se te daban unos documentos en los cuales luego al entregarlos, a ti luego cuando salías de esa encomienda tú habías comido unos 2 días, habías hecho unos gastos y se te descontaba del capital que tú habías entregado, ¿vale? Esto es lo que vamos a llamar que son los primeros cheques o pagarés. Por eso dicen, y bueno, no es leyenda y es cierto, existen esos pagarés, por lo tanto son los primeros documentos en forma de pago y que avalan un capital, o sea, es un cheque. Digamos, de ahí que digan que son los primeros banqueros. Pero no se hace con una intención de lucro, ¿vale? Aunque parezca que se le llame banquero, hay que tener cuidado con el tema de la usura. Hay que tener en cuenta que la orden, y esto lo puede comprobar cualquiera que vaya actualmente a un convento benedictino, venden crucecitas, medallones, rosarios, y ellos lo venden todo muy barato y muchas veces les preguntas, oye, hermana, ¿y por qué vendéis esto tan barato? Y te dice, porque nuestra orden tiene la obligación de tener el mínimo beneficio, ¿vale? Lo único que sí que abre el campo a que estos papeles, talones, en aquella época eran pergaminos, dan paso a posteriormente al documento papel que es compensado como el cheque o el talón, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que en ellos no existía la usura, ¿vale? Sí que había un mínimo beneficio porque era con lo que se garantizaba la autonomía de las encomiendas. Es una de las grandes bases por las cuales se hacen también ricos, porque no dependen y son completamente autónomos para el alimento en las encomiendas. Ellos tienen sus gallinas, por lo tanto tienen sus huevos, ¿no? Tienen sus pollos para sacrificio, ¿no? Pero también tienen sus ovejas para la leche, por lo tanto, y tienen sus terrenos para cultivar. Ellos se fabrican sus panes, no tienen que comprarlo a nadie. De ahí que esa economía, acompañado de que empiezan a tener ese mínimo beneficio, les llega a ser, bueno, pues una empresa que crea rápidamente un crecimiento. Eso es correcto. Y precisamente esta cuestión que acabamos de abordar viene a coalición de la siguiente, ¿no? ¿Por qué leyes se regían estos monjes guerreros? En principio, hasta que son creados, es por la de San Benito, la regla de San Benito, y a partir de que ya se les otorga el nombre de Orden de los Caballeros de Cristo, el apodo o apóstrofe del Templo de Jerusalén se les pone popularmente, ¿vale? Pero no está, en sus escritos. Ellos ya empiezan a trabajar con la regla de San Bernardo de Claraval. La regla de San Bernardo de Claraval también prohíbe lo que son los excesos o los abusos en las retribuciones, ¿vale? Entonces, su regla es la de San Bernardo de Claraval. Sería su ley. ¿Y cómo veía la Iglesia que algunos de sus monjes blandieran una espada? Bueno, pues claro, al principio esto era algo que entra directamente en una pequeña pugna, ¿no? Porque ¿podía un hombre de Dios levantar una espada y matar? ¿Pero puede un caballero de Dios defender a los que ama? Sí. Entonces, antes de que a ti te maten, quitarás una vida. Intentarás perdonar siempre que puedas a tu adversario y si puedes no matarlo, no lo matarás. Esto es lo que más o menos venía a ser el credo de los templarios. De ahí que, bueno, tenemos algunas buenas películas en las que se les reconoce precisamente por el adversario. Y fíjate que esto lo llegan incluso a reconocer en el Islam. En el Islam, en aquella época, hay un altísimo crecimiento muy rápido de otra orden musulmana,
que es la de los Assassins, ¿vale? Assassins viene de lo que utilizaban el hashish, ¿vale? Y ellos usaban el hashish para entrar, digamos, en combate alucinados y sin ser conscientes del riesgo. Cuando se conocen ambas órdenes, hay una reacción extraordinaria, porque entre ellos había un altísimo respeto. Eran hombres que creían en el mismo Dios. Sin embargo, cada uno interpretaba a su forma, pero llegaban a unos acuerdos, hasta el punto de decir que Dios decida quién ha de vivir. Y en el momento de que en muchas batallas uno debía de matar, al contrario, no lo mataba, porque ya estaba vencido. Y vale, esto se dio y ha quedado registrado. Bueno, se dice y están las leyendas, y en algunas películas así lo hacen constar. Yo quiero creer que sí, que digamos, en las reglas de los caballeros templarios estaba el ser benévolo y saber bajar la mano o la espada cuando era necesario. Y solamente si tu adversario no da tregua y va a acabar con tu vida, era cuando lo matabas. ¿Vale? Entonces, por eso te quiero decir, incluso de los Assassins, al final se sabe que hubieron Assassins que pasaron a la Orden del Temple. Esta era una de las reglas a las que estaban sometidos los caballeros templarios, pero además ellos se debían a una serie de votos. ¿Cuáles eran, Carlos? Bien, como la mayoría de los monjes, ¿vale? En aquella época se hacía el voto del celibato. Hoy eso lo vemos que bueno, el celibato no se da, ¿vale? En lo que es los caballeros, sí se da la castidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, la castidad es diferente al celibato. Estos votos habría que saberlos diferenciar bien, ¿vale? Un sacerdote hace voto de castidad y no de celibato. Sin embargo, un fraile hace voto de celibato y de castidad, ¿vale? ¿La castidad puede existir en el matrimonio? Sí, por supuesto. El matrimonio ha de ser casto. Casto quiere decir que el hombre es para la mujer. Pero los frailes en aquella época hacían voto de celibato, ¿vale? Voto de celibato, voto de pobreza, voto de obediencia, y el cuarto voto era el voto de sacrificio. Quiere decir, si llegase el momento y fuese necesario, me sacrificaré por mis hermanos. Hay que tener en cuenta que había que saber diferenciar entre un acto suicida y un acto de sacrificio por los demás, ¿vale? Entonces existía el voto de sacrificio, por lo cual ellos llevan la Cruz Roja, dar la vida por los demás. Quizá el cine, los documentales y las novelas hayan hecho mella en todos nosotros, pero Carlos, ¿todos los caballeros templarios, todos, eran guerreros? Vamos a ver, en la orden habían varios, digamos, subdivisiones entre los hermanos. Hay que tener en cuenta que las reglas en aquella época eran muy diferentes a lo que hoy podemos entender. Entonces, uno era caballero cuando venía de casa noble, o después de mucho tiempo había sido elevado a caballero. Caballero era el primer rango de la nobleza. Aquel que ya venía de familia noble, por supuesto, aunque fuese monje o fraile, no era caballero, era fraile o monje. Luego tenía que ser nombrado o investido caballero, para el cual tú servías armas, ¿vale? Pero los templarios sirven armas solo, nunca para un monarca, sino para Dios. Entonces son investidos, digamos, para Dios. No son fieles ni al rey de Francia, ni al rey de Aragón, ni al rey de Castilla, ni al rey de Polonia, ni para el emperador alemán, ni para el emperador húngaro, ¿vale? Esto es una de las grandes pegas que hace que a nivel mundial, en un momento dado y aprovechados de la coyuntura del rey de Francia, pienso yo, se decida acabar con los templarios, ya que no son fieles ni siquiera a sus propios reyes. No sé si me he explicado. Entonces, su fidelidad y... Estamos hablando de una época convulsa, de una época repleta de cambios, señores feudales, condados, reinos, el papa, condados papales. Es decir, aquí había una amalgama de muchísimas cosas, ¿no? Pero los caballeros templarios ¿obedecían a todos o tan solo obedecían a la Iglesia? Correcto.
solamente estaban bajo el mando de la Iglesia. Por lo tanto, si había un enfrentamiento entre la Iglesia o el emperador o el duque de Italia o, no sé, con el príncipe que sea y Vaticano, los templarios estarían a favor del Vaticano. Y si esto pasó, por ejemplo, cuando en la época de el maestre, que era un maestre, en aquella época se producen también muchos equívocos porque se habla, pues de cuando estaban en el condado de Barcelona. Hay que tener en cuenta que el condado de Barcelona no es un condado catalán en aquella época. La palabra catalán o genérica como un tema, digamos, territorial más allá de un condado, digo más allá de un condado, eran condados francos, ¿vale? Corona francesa. Hasta 1258 no es el rey Luis de Francia que permuta estos condados con los que tenía Jaime I en territorio francés. Por lo tanto, estamos hablando de que fue Ricardo de Montagut, uno de los maestres, creo que fue en la Segunda o Tercera Cruzada, que se enfrentó al rey de Francia por una disputa con el Papa. Y los caballeros templarios se enfrentaron al rey de Francia, siendo franceses. ¿Vale? Esto por eso, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y cómo es que esto molestó tanto? ¿Por qué? Bueno, habría uno que hacerse muchas preguntas de por qué, en un momento dado en Europa, viendo que se perdían determinados y que las cruzadas costaron muchísimo dinero hasta arruinar a las coronas. Hay que recordar que San Luis, rey de Francia, fue capturado y se tuvo que pagar el rescate y fue mucho dinero que a posteriori, pues agobió, y esto hizo que Felipe IV de Francia tuviese unas deudas grandísimas con los templarios que pagaron el rescate de San Luis, rey de Francia, por ejemplo. Antes has hecho referencia a las cruzadas, pero para todos aquellos que sean neófitos en esta materia y no sepan de lo que estamos hablando, háblanos un poquito de las cruzadas y de qué papel jugaban los caballeros templarios en ellas. Sí, bien, las cruzadas eran un llamamiento puntual, ¿vale? Se llamaba a la cruzada y a esta respuesta acudían, en un principio, pues no eran los grandes reyes, pero hay que recordar que Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, dejó por muchos años Inglaterra hasta el punto de que su trono fue ocupado, creo que era por su primo, el rey Juan, el que llamaron el peor rey de Inglaterra, ¿no? El rey bastardo, el rey no sé qué, ¿no? Usurpó el trono de Ricardo y fue el que, llevó casi a la ruina a Inglaterra, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque el rey, Ricardo Corazón de León, decidió ir a ese llamamiento. Entonces, ese llamamiento, tú imagínate que diga, el rey de Inglaterra, con sus mejores caballeros, acude a Jerusalén a la llamada del Papa para intentar no perder Jerusalén. Hay que tener en cuenta que muchas veces se habla de las barbaries hechas por los templarios y por los cruzados, ¿vale? Que todos los cruzados no eran templarios, sino eran guerreros que iban a apoyar esta guerra santa. Eso es hacer una cruzada. Una guerra santa para intentar defender lo que desde el siglo I, es decir, desde la época de Jesucristo, era territorio cristiano. Hay que acordarse que Roma, el Imperio Romano, cae en el siglo III y nacen los nuevos estados, ¿no? Entonces, Jerusalén, digamos que es reino y está entre reinos y república, dominio de Roma, pero alternaba con, hasta el momento de las cruzadas, con el rey de Jerusalén. Este rey de Jerusalén, pues es el que en momento dado, pues hablando con el Papa, pedía esta ayuda por las grandes matanzas de los musulmanes a la población cristiana. Entonces, claro, tú no puedes ir ante una gran matanza, con caramelos. En aquella época era o matabas, la diplomacia era escasa, era el filo de la espada lo que decidía
o me respetas o no me respetas, y si no me respeta, pues es o tu filo o el mío. Y bueno, pues esa etapa quedará para toda la vida como una etapa de grandes batallas, de muchas matanzas, de injusticias o de salvajadas, quieranles llamar como sea, pero perdimos Jerusalén. Quiero decir, ¿por qué? Bueno, pues porque el ejército musulmán fue en un momento dado mucho mayor, hizo más salvajadas y, bueno, y acabó con tantos cristianos como o más que los propios cristianos. Y no fue una venganza por lo que hicieron los cristianos, sino, digamos, una resolución que ellos tenían desde el nacimiento del Islam, que era reclamar lo que ellos creían que era su tierra y ya está, ¿vale? Entonces estaban decididos a pasar a cuchillo o a espada a todo aquel que tuviese en aquel terreno. Y la Guerra Santa o la Cruzada lo que pretendía era mantener lo que eran los territorios cristianos. Eso son las cruzadas. Pues cada una estuvo enmarcada de unas coyunturas muy importantes en su época y muy diferentes. O sea, no podemos hablar de la Sexta Cruzada como de la Primera o de la Segunda o Tercera Cruzada. Las influencias, tanto políticas, económicas de Europa y en general, pues tuvieron mucho que ver. La Sexta o la Quinta Cruzada estuvieron muy marcadas con, digamos, las deudas o la pobreza ya de los reinos por haber participado en las cruzadas anteriores. Entonces, pues bueno, hay que entender que las cruzadas muchas veces eran, bueno, pues alentadas por los propios, bueno, el Imperio Austrohúngaro, el Sacro Imperio Romano, el Imperio Búlgaro, la corona en aquella época del Imperio Búlgaro, bueno, pues es la que más santos ha tenido y la que más nobles han caído, digamos, en las cruzadas. Por eso hay que ser muy abierto de mente a la hora de estudiar lo que son las cruzadas e intentar, digamos, sacar un poquito la coyuntura de cada momento histórico. Algo que de nuevo ha trascendido hasta nuestros días ya no solamente es el nombre de los templarios y el temor que se les tenía en el campo de batalla, sino su grito de guerra y sobre todo su formación militar. Sí, bueno, vamos a ver. Como te había dicho, hasta el momento no habían ejércitos en Europa en ningún bando. Y son las primeras escuelas de militares, son las encomiendas templarias. Primero, se les enseña a cargar sobre los estribos, cosa que muchas veces cuando hablamos de las tribus musulmanas cabalgaban sin estribos, ¿vale? Entonces, ni el equilibrio era bueno, por lo tanto, muchas veces, pues bueno, con el primer mandoble que te daba un caballero templario que iba bien asentado en el caballo con estribos, pues era suficiente como para desmontarte del caballo y una vez en el suelo, pues has rematado, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es que, bueno, ya empiezan a formar y a entrenar en las encomiendas como un ejército que pudiésemos conocer hoy día en cualquier acuartelamiento, que pasan unos ciclos, ¿vale? Entonces, es la primera orden que enseña a luchar. Y, por supuesto, empiezan a utilizar las estrategias, bueno, pues, de ataque en cuña, ¿vale? Para romper los flancos fuertes, dividir y, bueno, y después seguir rematando. Pero, bueno, era tan importante todo porque pues los arqueros tenían ballesteros, tenían lanceros y bueno, y luego la caballería pesada, que eran los caballeros. Cuando antes me preguntaste, que no terminé de contestarte quizás, que si todos eran guerreros, no. Todos los templarios no eran guerreros. En una encomienda tú encontrabas desde fundidores, ¿vale? Que eran los que herraban los caballos, llevaban las fundiciones tanto para reparar las armaduras, las cotas de malla, o hacer más puntas de lanza, reparar las espadas, hacer más espadas, más dagas, todo esto, ¿vale? Esto ellos lo trasladaban en cualquier movimiento que hacían. Esto es por lo que se les va a diferenciar tremendamente, porque ellos asentaban un campamento y llevaban desde sus cocineros, no dependían de nadie, llevaban sus herreros, por lo tanto, eran rápidamente reparadas o reconstruidas o inmediatamente se te hacía otra espada
otras dagas o lo que hiciese falta, o estaban continuamente fabricando puntas para los arqueros y las ballestas. Esto es lo que va a hacer de ellos la primera mentalidad como ejército. Esto era lo que, bueno, pues otros enemigos, digamos, en este caso los musulmanes, no tenían igual de organizado. Por lo tanto, sabían que en cuanto se enfrentaban y veían que aparecían los templarios, sabían que con ellos iba todo un respaldo, bueno, pues de una intendencia, de una artillería, de todo lo más pesado que ellos ya llevaban. De ahí el miedo que, bueno, cuando hemos topado con los templarios, tenemos que tener muy claro si o nos retiramos o si seguimos. Porque el templario, además, como te había comentado al principio, si no le superaban 5-1, no se retiraba. Tenía orden de seguir luchando y a que esperase que le llegase un compañero que le respaldase. Por lo tanto, cuando ya habían 2 o 3, el enemigo solía retirarse. Intentaban aislarlos para matar a un templario. ¿Por qué? Porque estaba muy entrenado en las artes de la guerra, ¿no? O sea, ellos, pues como cualquier ejército de ahora, pues entrenaban la lucha de la espada en las propias encomiendas. No esperaban a que llegase fortuitamente la batalla para entregar mi vida altruistamente haciendo lo mejor que pueda. No, eran el primer ejército que ya entrenaba. Bueno, esto lo podemos ver también en las legiones romanas, ¿vale? Por eso te voy a decir que, bueno, si descontamos las legiones romanas, ni siquiera en las coronas españolas solían, o sea, muchas veces los reyes tenían que contar de las mesnadas para tener guerreros, porque no tenían ejércitos, ¿sí? Se daba muy poco el tema de ejércitos formados como militares, cosa que los templarios desde muy temprana momento, como eran nobles, eran gente que habían crecido en familias nobles, sabían el uso de la espada y enseñaban a sus hermanos al uso de la espada. La Orden de los Templarios siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. De hecho, se dice que eran grandes maestros en muchísimas artes, incluso grandes criptógrafos o alquimistas. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Carlos? Bueno, pues tendremos siempre muchas dudas, ¿vale? Lo que sí es cierto que una de sus verdades era morir siempre, aunque decir la verdad, aunque tengas que morir, ¿no? Esto les llevó en el choque cultural entre las diferentes religiones, ya hablo cuando chocan con el Islam. Ellos viven muchos siglos con la convivencia con el Islam. Entonces, son precisamente los templarios los primeros que absorben el conocimiento. Y lo ven como algo que se tiene que dar. El conocimiento no se puede frenar. Entonces, ellos lo que hacen es estudiar y seguir estudiando, y lo que en otros países o culturas se daban, ellos lo estudiaban. De ahí llevarlo al alquimismo son palabras mayores, ¿vale? Date cuenta que el alquimismo lo que buscaba era, bueno, pues el buscar, digamos, la creación del mineral, transformarlo en una piedra, transformártela en oro, ¿no? Este era el fin final de la alquimia. Sin embargo, para ellos ven otro digamos, sinergia con la alquimia, que es su Dios creador de todo. Aún no lo conocemos y estamos muy lejos de ese conocimiento. Entonces había que empezar de cero cada vez que empezaban con el conocimiento o el choque con otra cultura. Y ellos fueron los primeros en hacer esos grandes crisoles de mezclar culturas. Si a eso le queremos llamar alquimismo, bueno, pues que cada uno se lo diga. Yo creo que fueron los primeros mentes abiertas científicas que empezaron a saber aprovechar lo bueno de todas las corrientes culturales. Como he dicho anteriormente, dominaban muchísimas artes, entre ellas la arquitectura. De hecho, vemos grandes construcciones a lo largo de Europa que nos dejan asombrados. Algunas de ellas, la Catedral de Notre Dame, la Capilla Roslin, el Banco de los Templarios o la Iglesia de los Templarios en Londres, el Monasterio de Santas Creus en Tarragona. Pero mi pregunta es, Carlos, ¿de dónde aprendieron ellos estas técnicas para edificar de esta forma? Bien, precisamente lo que te acabo de decir. Tú fíjate que Europa se hace un poco hermética, ¿vale? Y al hacerte hermética te quedas un poco encerrada en lo que solo conoces.
Y no llega a ser hasta que los templarios se adentran en un poco, ¿vale? Cuando llegan a Jerusalén, los templarios chocan con otras culturas. No solo se hacen asentamientos en Jerusalén, hacen asentamientos en Egipto. Contra un templario que viene de familia que estudia, empieza a darse cuenta y a sumar 1 más 1 es 2. ¿Y cómo se ha hecho esta pirámide? Empieza a intentar, en su lógica, como, digamos, como caballero de Cristo, que tiene que llegar a que si eso lo ha hecho un hombre es porque Dios así lo ha querido y tengo que aprenderlo. ¿Vale? Si sumamos eso a todas las culturas en las que ellos entran en contacto, creo que son en ese momento esa esponja que han absorbido como orden el mayor conocimiento de todas las influencias arquitectónicas de la humanidad. No te sabría decir porque hay muy poco, se han hecho muchas novelas, pero lo que está claro es que, como te decía, son la primera orden que dicen que hay que estudiar la verdad. Y la verdad es que si un hombre hizo una pirámide, habría que estudiarla, ¿no? Si un hombre, como eran los musulmanes, empezaban a operar las cataratas antes que los cristianos, había que estudiarlo. Y de ahí, digamos, yo creo que es el progreso que ellos posteriormente llegan a participar y los maestros constructores, bueno, con los canteros, a incluir nuevas piedras angulares en la arquitectura, pudiendo hacer, digamos, edificios más altos de mayor riesgo con mejores asentamientos. Influencia, por supuesto, de otras culturas. ¿A qué les llevó esto? La apertura al conocimiento. Que quizás, pues anteriormente el románico, pues es una cultura mucho más cerrada simplemente en mi desarrollo